Vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión de videoconferencia con la intención de proporcionarles asesoría para proyectar la unidad 2, en la que ustedes van a realizar un cuadro comparativo y vamos a revisar parte de la siguiente unidad. Vamos a ir con calma en vista de que ustedes solicitaron esta asesoría adicional. Nos ayuda, se acomoda para que no llevemos tanta prisa y de esa manera podamos sin duda alguna organizarnos y cumplir de la mejor forma con las entregas de orientación a estudios teológicos. Vamos a orar, si les parece. Le pedimos al Señor que nos ayude para que podamos realizar las actividades, podamos platicar y lo más importante, que ustedes puedan comprender lo que vamos a hacer. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por esta tarde que nos permites reunirnos a través de este medio de forma virtual, pero creemos firmemente en la unidad del Espíritu, quien es el que nos allega a tu presencia. Y te damos gracias, Señor, por mis hermanos que se conectan de diversos lugares. Gracias por ellos, por la bendición que nos permites el poder convivir. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender y poder realizar nuestras actividades de manera satisfactoria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Primero felicitarles por el esfuerzo que hicieron la mayoría de entregar su primera actividad en la que realizamos un cuadro descriptivo. Sé que por ser su primera entrega, bueno, se presentaron diversas dificultades y que son buenos, pues, precisamente en la parte académica, las dificultades nos ayudan a poder buscar opciones, alternativas para desarrollar estrategias. Y como platicábamos en la primera sesión, los hábitos que nosotros tenemos, bueno, eso nos van a ayudar para que podamos, sin duda alguna, ir mejorando poco a poco. Ustedes no son expertos, lo sé muy bien, están aprendiendo y mi compromiso es guiarles en este proceso del autoaprendizaje. La mayoría salió muy bien en sus actividades. Los que salieron bajo, bueno, tienen la oportunidad de poder corregir y yo poder rectificar la asignación de actividad y entonces poder mejorarle su calificación. Aquí no es el que si ya lo mandó y ya con eso se queda, no, sino la intención es con lo que usted se queda, con el aprendizaje, con el logro, porque ese proceso entonces permite que tengamos un aprendizaje por la forma como lo estamos desarrollando. ¿Qué vamos a hacer? O bueno, no sé qué tantas dificultades hayan tenido. Ustedes lo comentaban en los mensajes en privado que me mandaban y es normal. No estamos habituados a interactuar con estos tipos de contenidos, pero bueno, son contenidos que de alguna u otra forma los estamos desarrollando en la práctica. Quizás el lenguaje, por ser textos académicos, nos resulte un poco complicado, pero veíamos en la primera sesión que tiene que ver con las variables de comprensión tanto del propio texto como del sujeto, en el caso de nosotros. Pero bueno, esto es parte de la intención del aprendizaje, es que muchos de ustedes finalmente decían, bueno, esto me motiva para poder buscar la forma de aprender, de mejorar y desarrollar una mejor actividad. Y eso es bueno. ¿Qué viene ahora? Vamos a ver lo que viene para que ustedes estén atentos con la siguiente actividad y que si tienen dudas, pues con toda confianza puedan ustedes hacerme la pregunta y yo poder ayudarles en esa respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Amén. Entonces vamos a solicitar los que tienen su micrófono activo que lo pongan en mute y ya cuando vayamos a participar entonces ya ponemos los micrófonos activos en el caso de los que van a participar.
¿Ven bien la pantalla, hermanos? ¿Sí? Me hacen seña, con que me hagan seña así, ya yo sé que la ven. Excelente. Ahí está. Muy bien. Bueno, ya vimos la primera unidad, gracias a Dios. Ahora la unidad número 2 nos está solicitando la elaboración de un cuadro comparativo. La intención es identificar las características que van a elaborar ustedes en un cuadro comparativo, las características y la estructura de los siguientes elementos, de lo que es el resumen, la síntesis, el análisis, la crítica y el ensayo. Esos 5 elementos son tipos de elaboración de documentos académicos, como dice la antología, que se desarrollan en la universidad, pero que para ustedes se les presenta un contenido para que lo analicen, interactúen con él, conozcan las características y logren identificar algunos elementos que las distinguen. Dentro de ellos, la forma como se elabora o cómo se estructura. No tenemos el tiempo en todo el calendario de la asignatura de dejarles un contenido y que de ese contenido elaboren un resumen y que de ese contenido elaboren una síntesis, elaboren un análisis, una crítica y el ensayo, porque no nos alcanzaría el tiempo. Pero quiero que ustedes queden en el entendido de que estos contenidos van a ser parte de su formación académica, es decir, les van a dejar elaboración de resúmenes, que ustedes sinteticen información, que ustedes recurran al análisis, recurran a la crítica, y entonces varios otros elementos no importantes, y dentro de ello el ensayo. Lo importante aquí es que ustedes se van a quedar con la información, con el contenido. Por eso vi también importante proporcionarles la antología completa, porque esa antología les va a servir de información complementaria. Cuando les toque hacer investigación, cuando les toque realizar alguna crítica o algún análisis, entonces ustedes van a recurrir a la antología para poder elaborarla de la mejor forma. Y las características del cuadro van a ser estructurado con 3 columnas. El tipo, la primera columna donde van a ir las estrategias, el resumen, la síntesis, hasta el ensayo. Las características, todo lo que tenga que ver con las características del resumen, de la síntesis, y luego cómo elaborarlo. Tiene que ver con la estructura. Traten de hacerlo de la mejor forma, sintetizar. Dentro del cuadro comparativo tendrán que sintetizar o resumir información de forma que lo que se dice en 3 líneas, ustedes lo digan a lo mejor en 1 línea o en pocas palabras, pero que sea totalmente descriptivo, que la información sea suficiente y sustanciosa. Van a incluir una introducción y una conclusión. Traten de que su introducción no sea muy escueta, es decir, que se quede muy corta. En sus trabajos algunos me escribieron, lo que aquí a continuación presento son los tipos de textos, y describían los tipos de textos y ya con eso se quedaron. O en la conclusión, pues ya vimos la importancia que tiene conocer acerca de los tipos de textos. Y ya, esa era la conclusión. Traten de argumentar un poquito más, de sustentarse un poquito más, de que haya una comprensión, un proceso de redacción basado en una fuente, ¿no? Entonces, eso les va a ayudar a que ustedes despierten el interés en la parte cognitiva. Y la estructura de su trabajo, vamos a acordar que sea en tamaño horizontal para que se les facilite la estructura del cuadro comparativo. Le van a incluir su portada, su introducción, por consiguiente el cuadro comparativo, el espacio o
No sé cuántas hojas o páginas le lleve, no se preocupe por eso, las que usted necesite. Y la conclusión y su fuente. Aquí sí van a citar su fuente. Y por eso vamos, después de esto, vamos a ver cómo citar, para que ustedes empiecen a hacer el ejercicio de que a partir de la actividad número 2 empiecen a citar en texto y proporcionar la fuente o la referencia bibliográfica. Por eso, en la primera actividad, si usted no ponía la fuente, no lo penalizaba, porque no era parte de la rúbrica. Pero ya al momento, ya a partir de esta actividad, entonces sí se hace necesario que usted empiece a ejercitar el uso de los elementos de respaldo, que son la citación en texto, el parafraseo y la lista de referencias bibliográficas. ¿Dónde vamos a encontrar el contenido? Aquí, en la producción de textos. En este PDF, que es parte de la antología, la unidad 2, ya nos habla de la técnica de análisis de texto, que son técnicas de interpretación, de síntesis, de información, que concentran la facilidad de poder hacer una comprensión directa y aterrizándola en una estrategia. Esta estrategia puede llamarse resumen, ensayo, síntesis. Hay muchas estrategias y la forma como recurre la comprensión es plasmarla en algún, ¿cómo es que le llamamos? En algún esquema u organizador gráfico. El organizador gráfico o esquema o esquematización se refieren a aquella estrategia que le permite a nosotros organizar las ideas de un documento y poder hacer una comprensión todavía más aceptable y con mayor sustento, de forma organizada. Entonces, esta es la introducción de lo que ustedes van a realizar de la lectura y luego viene la producción de textos. Y en la producción de textos viene el resumen, su función, las reglas, luego la síntesis, la crítica, la reseña crítica. De hecho, la reseña crítica no la van a poner en el cuadro comparativo, solamente los elementos que le pedimos en la instrucción. El análisis sí se les solicita que hagan parte de la comparación. Y el ensayo. Pongan mucha atención en todos estos elementos, pero también en el ensayo, porque en la última actividad ustedes van a realizar un ensayo y la elaboración de ese ensayo se va a calificar estrictamente con la estructura que ustedes ya aprendan. Entonces, su primer ejercicio de elaborar un ensayo bien hecho va a ser precisamente ahora conociendo la estructura que debe llevar un ensayo. Por eso es que le estamos solicitando que interactúen con este contenido y puedan ustedes aprender. Y bueno, después de eso, después de ver esta parte, vamos a tratar de enseñarles cómo citar en formato APA, pero también necesitamos enseñarles la importancia de la esquematización o de utilizar los organizadores gráficos. Yo quiero pedirles que si ustedes pueden apoyarse en... Si utilizan esta parte del documento, está bien, es el mismo contenido. Pero si ya tienen la antología, apóyense de la antología. En la unidad 2 van a encontrar el mismo tema, pero ya van a encontrar actualizado la parte de la esquematización. Ya hay mayor información, hay mayor contenido, entonces eso pudiera ayudarles cuando vayan ustedes a hacer alguna referencia. Y además en la antología también, antes del índice, ya le pusimos cómo citar la antología, porque vamos a hacer la referencia bibliográfica de esta antología. Entonces, si ustedes sienten que a lo mejor llegaron a la conclusión, no a la crítica o a la síntesis y la información que está en la antología no es suficiente y ustedes quieren investigar en alguna página de internet, adelante, están en toda libertad de hacerlo con tal de conseguir alguna otra característica
lo pueden hacer, pero ahora sí tendrán el cuidado de que copian ustedes la liga de donde hayan consultado esa información, porque hay una forma de citar esas ligas que son electrónicas y lo vamos a ver a continuación. Entonces, me gustaría, antes de proceder, preguntar si tienen alguna duda con respecto a la elaboración de su actividad, si algo que todavía no comprendan, que no les queda claro, por favor, los escucho para poder ayudarles, retroalimentar y tratar de que su actividad salga lo mejor posible. ¿Alguna pregunta? ¿Quién dice yo? ¿Todavía? Ok. De todas formas, voy a continuar ahorita con el tema de cómo citar en formato APA. Si alguno de ustedes en el transcurso le queda alguna duda o le resulta alguna duda de la actividad, bueno, anótenla y ya al final hacemos la sesión de preguntas y respuestas. Hay un documento que no sé si se les dejó aquí, si no se los vamos a integrar en la... No está aquí. Pero vamos a tratar de integrarle el tema que vamos a desarrollar. Y vamos a hablar de cómo citar en formato APA. Lo importante de citar en formato APA. Quiero pedirle, no sé si logran ver, esta letra se puede ver. En el caso de Luis Arturo Arriaga, ¿puede ver esta letra? Bien, hermano, sí la puedo ver. Ok. ¿Será que me puedas ayudar con la lectura de este primero que está aquí? Claro que sí, hermano. Dice, ¿cómo citar en APA? Explicado paso a paso. Al realizar trabajos educativos de forma escrita, es necesario contar con fuentes externas como libros, tesis, entre otros. Sin embargo, es indispensable hacer uso de ciertas normas al momento de citar estas fuentes externas, para evitar el plagio y respetar los derechos de autor y la propiedad intelectual, por lo que se aplican las normas APA. En este artículo aprenderás cómo citar en APA utilizando diferentes tipos y formas de cita. Muy bien. Hay muchos tipos de citar en formato APA, pero no vamos a verlas todas, pero que ustedes conozcan por lo menos 3 básicas de cómo citar y cuando llegue el momento de hacer uso de ellas, ustedes puedan desarrollar la forma de citar en un texto. Es necesario, pero en la medida de lo posible y en la medida de la experiencia que vayan teniendo en la parte académica, van a poder dominar bien el uso del respaldo, que es la citación en formato APA, parafraseo y las referencias bibliográficas. Quiero pedirle a Eva a ver si nos ayuda a el siguiente párrafo, que son las normas APA. Amén, amén. ¿Qué son las normas APA? Las normas APA son estándares especiales para el armado de documentos o apartados de tipo científico, investigativo o académico, cuyo principal objetivo es normalizar la presentación de ciertos trabajos escritos a nivel mundial, tales como trabajos académicos de investigación, estudios empíricos, reseñas literarias, estudios de casos, artículos teóricos y científicos, monografías y proyectos de grado. Es importante saber que las normas APA cuentan con un carácter dinámico, lo que quiere decir que tiende a modificarse de forma periódica, razón por la cual resulta pertinente visitar el sitio web oficial para estar al tanto de la normativa vigente. Muy bien, muchas gracias. La importancia de la citación, con tal de no caer en el plagio o sin tener esa intención, a veces hacemos uso de algún texto, de algún documento que tenemos y no citamos, inclusive cuando predicamos recurrimos a algunas frases, recurrimos a algunas reflexiones y tomamos
partes de texto de algún autor y no citamos, tenemos que aprender a citar, así como lo hacemos cuando hablamos de la palabra de Dios y decimos en Lucas capítulo 3, verso 17, de acuerdo a 1 de Timoteo 3:16, ¿ok? De la misma forma tenemos que dar crédito a los textos y a las ideas que tomamos prestadas de otros autores. Las normas APA, por sus siglas de la Asociación de Psicología Americana, ahí por eso se sintetiza en las normas APA. Y tenemos que aprender que esto de manera constante están actualizándose. Hay normas que las van cambiando, las van transformando con la idea de facilitar el uso en la parte académica. Hay muchas otras formas que se utilizan para citar con respecto a los escritores, con respecto a los científicos, en la parte médica, tienen también su propia regla y sus propias normas de citación, pero la que se utiliza en el ámbito académico son las normas APA. Ahora, ¿cómo debemos citar? ¿De qué manera debemos citar? David, si está David allí y logra vernos, por favor, si le das lectura, ¿cómo citar en APA? Amén. Se dice citar en APA es... Si te acercas en tu micrófono, acércate tu micrófono tantito, el que tienes allí creo que es el de tu audífono, ¿no? Ándale así. Ok, listo. Ahí, excelente. Dice, las citas, ya sean textuales o parafraseadas, hacen uso de la regla autor, fecha, página y autor, fecha. La información que se concentra en estas citas nos ayudan a determinar los conocimientos que se derivan de algunas referencias en particular y además nos señalan dónde podemos encontrarla. Según las normas APA, todas las citas que se efectúen dentro de un contenido deben aparecer referencias en una lista al final del cuerpo del trabajo. A continuación, hablaremos acerca de cómo citar en APA, utilizando dos modalidades, realizando citas textuales o citas parafraseadas. Muy bien, muchas gracias. Ok, la cita textual es en APA. La cita textual nos informa que una idea específica del cuerpo de trabajo pertenece a algún escritor o documento y no a la persona que ha redactado el documento objeto de lectura, lo que ayuda a respetar los derechos de autor y la propiedad intelectual de las fuentes que se han tomado como referencia para el desarrollo de dicho trabajo. Esto lo vamos a ver en un ejemplo, porque ustedes normalmente logran identificar párrafos, redacciones en libros o en escritos, y cuando aparece un párrafo sin hacer referencia a un autor, entonces se entiende que la idea que está allí centrada es mía, es propia, es del que está escribiendo ese ensayo o del que está escribiendo ese documento. Pero a veces resulta que me pueden cachar que de la mitad del párrafo la idea es mía, pero hay otra idea que está en un libro de un autor. Entonces, cuando nosotros no hacemos el reconocimiento y no identificamos cuál es la cita del autor, entonces estamos incurriendo en una falta a la que se le llama plagio. Y eso en la parte académica es bastante grave. Ustedes han escuchado los problemas que han surgido pues en las noticias cuando pues nuestro expresidente, ¿no?, se le descubrió que su tesis pues había sido un plagio. Eso son situaciones bastante graves y que no tan solamente le pasa a ellos en la parte académica y en la parte de todos los que escriben en algún momento hemos llegado a incurrir en alguna de esas faltas, pero cuando ya conocemos, bueno, es bueno hacer el uso de las referencias reconociendo las ideas de otras personas. A pesar de que su objeto es servir como complemento para respaldar las ideas plasmadas en la investigación, es importante utilizarlas de manera adecuada para respetar así el derecho de autor y la propiedad intelectual. Cuando hablamos de derecho de autor nos referimos a un conjunto de reglas creadas para proteger a los escritores y titulares de obras, las cuales le confiere a estos el poder de controlar
todo lo relacionado con el uso o aprovechamiento de su obra, mientras que la propiedad intelectual tiene que ver con el reconocimiento de las potestades conferidas a los autores de los documentos. Y existen dos formas de realizar citas textuales en APA, las cuales varían según se haga mayor énfasis en el texto o en el autor. Vamos a ver primero la cita textual con énfasis en el autor. En este caso, se enuncia primero el nombre del autor del texto. Estamos hablando de la cita textual con énfasis en el autor. Primero vamos a enunciar el nombre del autor del texto y luego se escribe la cita entre comillas. Aquí empieza la regla. Partiendo del siguiente esquema. Apellido del autor, entre paréntesis, año de publicación, y luego ustedes logran ver aquí que viene entre comillas la cita. Luego, después de la cita, abro un paréntesis, pongo número de página del texto donde se encuentra la información citada. Eso es cita textual con énfasis en el autor. ¿Y qué nos dice aquí? Bueno, hermano José Luis, si nos lee esta parte. Por favor. Sígueme, por favor. José Luis. Amén, hermano. Es importante destacar que la cita o fragmento del texto debe ir entre comillas, siempre que su extensión sea menor a 40 palabras. Pero si esta sobrepasa este límite, deberá bajarse un punto el tamaño de la fuente utilizada y emplear la izquierda para destacar. Ok, entonces, nos dice que esa cita textual con énfasis en el autor es una cita textual corta, que debe tener menos de 40 palabras. Menos de 40 palabras. Pero si esta sobrepasa este límite, deberá bajarse un punto al tamaño de la fuente utilizada y emplear sangría izquierda para destacar. Vamos a ver. Aquí hay un párrafo y vamos a identificar dónde está la cita. Aquí está el párrafo. Podemos decir que la seguridad industrial nace como consecuencia de la revolución industrial y aquí viene, cuando estamos hablando la cita textual corta con énfasis en el autor, aquí quien está escribiendo el párrafo va a hacer una cita para apoyarse del autor. Entonces dice, así lo afirma y aquí viene la regla. A ver qué dice aquí. Ok, está bien porque aquí viene la regla. El autor. Primero, el apellido del autor, entre paréntesis, el año del libro o de la publicación. Luego ponemos entre comillas la cita de lo que dice el autor. La revolución industrial, ya todo. Si ustedes hacen un conteo, debe tener menos de 40 palabras. Y para cerrar la cita, bueno, cierro la comilla y abro paréntesis y pongo el número de página donde está la cita en el libro que estoy utilizando. Si es este, entonces yo pongo el año de la publicación, el apellido del autor. Si aquí fuera, por ejemplo, si yo fuera a hablar de este autor, entonces en lugar de decir, así lo afirma, iba yo a decir Bruce, entre paréntesis, busco el año y el año de publicación de este libro, primera edición 2006, segunda edición 2007. 2007. Bruce, entre paréntesis, 2007, y ya hablo lo que Bruce haya dicho. Por ejemplo, aquí dice, página 93. Otros prefieren una situación más amistosa y no les interesa mucho el tipo de trabajo. Esa sería mi cita. La pongo entre paréntesis y la página donde está es en la página 90. Esa es mi cita en texto. Cita textual corta con énfasis en el autor. Y aquí les da todas las reglas. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Yo puedo tener un párrafo más extenso y puedo seguir con la idea. Es más, aquí ustedes después de la página pueden seguir con esa idea, apoyándose, dando más argumentos que vienen de ustedes, pero ya tienen una solidez acerca de lo que están hablando y pueden seguir interpretando o hacer un tipo de parafraseo.
¿Qué es importante? Que de todas las citas que ustedes ocupen de un libro o de un escrito, deben tener o ir llevando a mano, si quieren ustedes, el autor, el título del libro y número de página, porque al final de que escribamos un documento, y eso lo van a ocupar en el ensayo, y a lo mejor lo ocupan en alguna otra parte de actividades que realicemos, la referencia bibliográfica. Y la referencia bibliográfica es pedir toda la información de la cita que estoy realizando en todo mi documento. Ok. Esa es cita textual corta con énfasis en el autor. Hay cita textual corta con énfasis en el año y cita textual corta con énfasis en el contenido. Inclusive vamos a ver ahora la cita textual corta con énfasis en el contenido o en el texto. ¿Y qué nos dice? Bueno, a ver quién más está allí que nos ayude con la lectura. A ver, Mario, a ver si Mario nos ayuda con la lectura. Híjole, la suerte que tiene usted, brother. Padre Cristo, hermano. Amén, adelante. No alcanzo a leer, hermano. ¿No lo ven? Ok. Teléfono. Ah, ok, sí. Entonces sí, entiendo que no se Disculpa. puede allí. Hermano Santiago, si nos ayuda. Santiago Rentería. A ver, no le escuchamos. Permítame. Vamos a reiniciar su audio. Algo está pasando con su audio. No puedo activar su audio. A ver, intente usted, hermano, activar su audio. Ahí está. Listo, ya. Ya. Correcto, gracias. Dice cita textual con énfasis en el texto. En este tipo de cita es necesario que el fragmento de texto a citar aparezca entre comillas antes de enunciar el autor, el año y la página donde puede hallarse la información en cuestión. De tal manera, debe seguirse el seguimiento. El siguiente esquema. El siguiente esquema, perdón, gracias. Fragmento de texto a citar. Apellido del autor, año y paginación. ¿Sería todo? Sí, hasta ahí. Muchas gracias. Muy bien. Ahora es cita textual corta con énfasis en el contenido o en el texto. Y aquí viene el ejemplo. Yo estoy hablando, ahí están hablando de la revolución industrial. A lo mejor nosotros estamos hablando de la revolución industrial. Pero antes de la revolución industrial, yo tengo un texto que estoy redactando y ahora lo que sigue ya no es idea mía, me va a servir para apoyarme y justificar lo que estoy diciendo. Entonces, cuando se pone entre comillas, aquí observan ustedes el contenido, se pone entre comillas, a ver, ahí está. Y cierra, entre comillas, estamos hablando que cuando yo voy a iniciar en mi escrito, estoy diciendo que cita textual corta con énfasis en el contenido, o en el texto, porque es lo primero que voy a mencionar. Luego, entre paréntesis, pongo el apellido del autor, separado por una coma, el año de la publicación del libro, coma, y el número de la página. Y cierro. Ahí está su cita. Esa es la cita que ustedes requieren y continúan escribiendo en el mismo párrafo para ir dando lugar a las ideas. Esto es sencillo, es como cuando ustedes están preparando un párrafo para explicar un tema y estamos hablando de la escritura. Entonces, San Juan 1:12, a los suyos vino, 1:11:12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dan derecho de ser llamados hijos de Dios. Ustedes están hablando de la importancia de recibir a Cristo en su corazón y están redactando. Yo podría decir, cuando el individuo, cuando la persona reconoce a Jesucristo, empieza un proceso de transformación en su vida. Y ahí voy a citar con énfasis en el contenido lo que dice la Biblia. Es válido porque estoy hablando de que estoy haciendo un escrito. Y pongo el texto. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Eso va entre comillas. ¿Quién lo dice? Bueno, ahí sería
la palabra de Dios, o puedo poner aquí Juan, entre paréntesis, ¿qué año? Pues en la 60, la de 1960, o la RB, puedo poner aquí Reina Valera, 60, 23. Pero como es San Juan, pongo Juan. Aunque eso pudiera estar un poquito forzado, porque no estamos hablando de un escrito como tal, pero es con tal de ponerle el ejemplo. Pero yo puedo utilizar este libro o cualquier otro autor y sería sencillo que ustedes puedan hacer una cita textual con énfasis en el año, con énfasis en el autor o con énfasis en el contenido. Con énfasis en el año, pues creo que fue el ejemplo que recién vimos aquí. Con énfasis en el autor, no, con énfasis en el autor. Pero puede ser con énfasis en el año. Puede ser con énfasis en el año. Entonces, en lugar de poner aquí el autor, primero, en el año tal, ya se menciona, Cabaza, ya va el autor, comentó, ya pongo lo siguiente y termino con la misma estructura, el número de página. Pero aquí está con cita textual con énfasis en el texto y es sencillo hacerlo. Eso es para que cuando yo le diga a ustedes, bueno, tienen que argumentar, pero tienen que citar en texto, no les estoy diciendo que tienen que citar un texto de la Biblia, sino que tienen que recurrir a elementos de apoyo como la citación en texto, que dentro del argumento que ustedes redactan tengan un sustento de dónde se están apoyando, por qué dicen eso, quién está de acuerdo con ustedes o por qué están escribiendo aquello. Entonces, eso da sustento a las ideas. Ahora, las citas de parafraseo en APA. ¿Cómo son las citas en parafraseo? Cuando hablamos de parafraseo nos referimos a la acción de emplear las ideas o premisas del titular de un texto, pero las enunciamos con términos propios de la persona que está desarrollando el trabajo. Es decir, ¿cómo lo entendí? ¿Cómo lo explico? ¿De qué manera lo explico? Entonces vamos a pedirle a Jessica que nos lea la siguiente información. A ver si está Jessica allí. Aquí estoy, amén. Ok, adelante, hermana, por favor. Las citas de parafraseo que siguen las normas APA deben realizarse siguiendo los siguientes parámetros. Los datos deben ir luego del fragmento de texto a parafrasear y deben aparecer entre paréntesis el apellido del autor, seguido de una coma y el año de publicación, y al cerrar el paréntesis debe agregarse un punto. Muy bien, muchas gracias. Entonces tenemos el ejemplo. En cuanto al origen de la seguridad industrial, esta puede considerarse, y lo que está en rojo es lo que dice el autor, pero con las palabras de ustedes. Ustedes están parafraseando al autor. Por eso nos dice que el fragmento de texto a parafrasear debe aparecer entre paréntesis, después de ello el apellido del autor, seguido de una coma y el año de publicación, y al cerrar el paréntesis debe agregarse un punto. Es decir, no es necesario que para que yo identifique o el autor identifique que es un parafraseo, no necesitan decir, y voy a parafrasear, y esto es una paráfrasis de, no, simplemente ustedes, con el hecho de que pongan entre paréntesis el autor, coma y el año, se entiende que es la paráfrasis que están manejando, la cita parafraseada, lo que ustedes están ahora sí escribiendo con sus propias palabras de acuerdo a lo que dice el autor. Es bueno hacerlo, a veces recurrimos, tenemos que hacerlo porque a lo mejor lo que el autor dice no es tan claro y yo quiero que lo que la persona está leyendo en mi contenido lo comprenda bien. Entonces me conviene hacer un parafraseo. Igual pueden incluir la cita textual directa, así que sería una cita textual con énfasis en el contenido o en el texto y no pasa nada, pero ya cambia la estructura de la forma como debo citar. Entonces ustedes identifican aquí el autor, el año de publicación y nuestra cita parafraseada. Aquí se le puso en rojo para que ustedes la identifiquen. Ahora bien, en caso de que la idea que se ha parafraseado tenga más de 2 autores
con documentos y publicaciones distintas, se debe citar de la siguiente manera: apellido del primer autor, año de publicación, apellido del segundo autor y año de publicación, en dado caso de que tenga dos autores. Mientras que si las ideas pertenecen a una compañía o a un instituto, bien sea privado o gubernamental, se deberán citar de las siguientes formas. Ya ponemos el instituto y el año. Instituto o la institución, ya sea cualquiera que nos menciona aquí, y el año. Y esto va entre paréntesis. Por otra parte, si las ideas provienen de un texto que no posee el autor, o que no posee autor, mejor dicho, la cita debería ir de la siguiente manera: se abre paréntesis, se abren comillas, se colocan las primeras 3, 4 palabras del documento, se cierran comillas y se coloca una coma seguida del año de publicación. Ejemplo, y aquí está: el arte del ahora, y entonces se continúa la redacción, y así es como se entiende que estamos citando algo, estamos parafraseando algo del cual no contamos con el autor. Bueno, pero yo creo que no, a lo mejor no llegan a esto, pero sí lo importante es que hagan un parafraseo. Con la intención de hacer el parafraseo y conocer una estructura de un tipo es suficiente. Los demás, ya cuando lleguen a realizar una tesis o una tesina, pues a lo mejor ahí sí ya sea necesario tener que utilizar esos tipos. Ahora, ¿qué otros tipos de citas hay en APA? Para realizar citas de una página de internet cuyo autor no aparece especificado, debe seguirse el siguiente esquema: se abren paréntesis, se abren comillas, se escriben las primeras palabras del texto consultado, se cierran las comillas y se coloca una coma seguida del año de publicación. Si no se muestra el año, se debe indicar que no posee fecha añadiendo SF sin fecha. Ahora, se trata de una... bueno, ok. Esto es cuando hacemos citas. Quiero revisar aquí. Esto es cuando hacemos citas de documentos electrónicos. Vamos a ver este otro ejemplo. Aquí está. Cuando hacemos citas de documentos electrónicos. Acá está. Déjeme localizarlo. Ok. Documentos electrónicos, aquí está. Para documentos electrónicos es todo aquella información que se almacena y que tiene un soporte informático. Libros, artículos, revistas, artículos periodísticos, ponencias, todo lo que encontremos de manera electrónica. Y debemos citar para hacer referencia a este tipo de publicaciones que son variables y que tienen algunas particularidades. Por ejemplo, una referencia a un documento electrónico incluirá los datos que se presentan a continuación: autor, apellido e inicial del nombre, fecha de publicación, título del documento, fecha de consulta y la dirección. Y aquí nos dice un ejemplo. Las formas generales. Un libro electrónico, por ejemplo, lo citamos: el apellido, luego la primera inicial del autor, entre paréntesis el año, el título del trabajo, y debe decir inmediatamente recuperado el día. Si yo hice la cita hoy, el día, y pongo la cita de hoy, el mes y el año. El día 23 de julio de 2020. ¿De dónde? Y pongo de, e inmediatamente pego la URL o la dirección electrónica. ¿Y cómo sería un ejemplo? Aquí tenemos la cita en texto. Cuando ustedes hagan una cita en texto de un documento que encontraron en internet, quieren pasarlo,
su cita en texto, en el ensayo, en el documento, en cualquiera que sea, aquí está. Este es lo que tienen ustedes en su cuerpo del documento y así está. Pero como es un documento electrónico o un libro o una revista, bueno, aquí ya lo están citando bien. El autor, la inicial del nombre del autor, entre paréntesis el año, el título de la revista o del libro, ya viene la editorial, todo lo demás que se requiere, y luego recuperado el 5 de febrero de 2009, aquí sería el 24 de julio de 2020, y pego la dirección electrónica. Esa es la referencia donde van los datos completos. ¿Por qué es importante? Bueno, porque al final, si ustedes elaboraron, por ejemplo, en el resto de su documento tienen 3 citas o 4 citaciones, una parafraseo, 2 citas de autor o 3 citas de autor, no sé cuántas tengan. A lo mejor algún documento electrónico también ocuparon cita. Al final, la lista completa de los datos de en dónde está el libro, el autor, eso no va en su texto. Acuérdense que no va aquí. Por ejemplo, posiblemente aquí vamos a pensar que este autor o esta paráfrasis la tomaron de un documento electrónico, de un libro electrónico. Ustedes ven que en el cuerpo del desarrollo del texto no nos ponen allí la dirección electrónica ni más datos del libro. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, al final se llama lista de referencias bibliográficas. Y la lista de referencias bibliográficas tiene estas reglas, que es, las referencias bibliográficas se organizan en orden alfabético por los apellidos de los autores o por los títulos cuando los primeros no aparecen. Se alfabetiza letra por letra y palabra por palabra. Por ejemplo, corral precede a corrales. Esto ya es fácil porque el Word simplemente nos hace un orden de manera alfabética. Si hay más de una referencia de un mismo autor, se ponen en orden cronológico. Si el autor referenciado tiene más de 2 trabajos publicados en el mismo año, al final de cada año se agrega la letra A, B, C, etc. Y cuando hay más de una referencia de un mismo autor, el nombre del autor no se repite, se sustituye por un margen de 1.5. Si aparece una obra de un autor y otro del mismo autor, pero con otras personas, primero no se pone la autoría, primero se pone, la autoría única y luego las coautorías. Y se deben dejar margen de 1.3 a partir de la segunda línea. Ahora, esto es la regla nada más. Pero si ya ustedes terminaron su documento, porque citaron, no se citaron en la introducción, citaron en la conclusión o en el ensayo donde se les va a pedir que hagan citación en el cuerpo del desarrollo del ensayo, si ustedes manejaron 3, 4 o 5 citas textuales, no importa si fue con énfasis en el autor, con énfasis en el contenido o en el texto o con énfasis en el año, respetando su estructura, al final ustedes necesitan ordenar la lista de referencias y es esto. Es esto aquí. Aquí está. Vamos a poner otro ejemplo. Aquí están. Le voy a dar, esto se lo voy a subir como un documento de consulta en la instrucción de la actividad número 2. Aquí tenemos los ejemplos. La cita textual corta, con énfasis en el contenido. Lo que aprendíamos, inicia la cita, entre paréntesis, entre comillas, luego nos dice, al final entre paréntesis, el autor o autores, el año y la página. Y aquí está el ejemplo. El autor o autores, el año y la página. Si es un autor, solamente el apellido, la coma, el año y la página. Con énfasis en el, ¿qué dijimos allí? En el contenido. Esa es una cita. Esta cita, si es un autor,
tenemos que tener los datos del libro porque vamos a proporcionar la lista de referencia al final, donde vamos a tener todo lo que es el libro. Si en este caso yo pudiera decir, no importa, háganse la idea que es una idea de Bruce, entonces aquí sería Bruce, ya dijimos que es el año 2007, en la página 80. Ok. Igual tengo otro libro, cualquier otro libro. A ver, déjenme, permítame, voy a moverme. Ya tengo una cita. Tengo una cita de este libro. Quiero utilizar otra cita con énfasis en el autor. Y nos dice que se anota primero el apellido de autor, es la misma regla de lo que leímos al principio, seguido por el año que va entre paréntesis, a continuación la cita entre comillas y finalmente entre paréntesis también la página de donde se tomó la cita y el ejemplo. Como es con énfasis en el autor, yo quiero tomar este libro, Del Camino de la Felicidad, que lo escribe Valdivia. Entonces, aquí sería, como es con énfasis en el autor, y diría Valdivia, entre paréntesis, pongo el año, busco el año, y el año de este libro es 2012. Y luego señala, indica, comenta, proporciona, nos aconseja, y busco cualquier parte. Y elijo. En realidad, en la mayoría de los casos, el fracaso se debe a la ausencia de sanas ambiciones. Muchas personas viven sin pensar en el mañana, sin planear para el futuro, llevadas de un lugar a otro por los acontecimientos. Cierro el paréntesis y luego el número de página, que es en la página 37. Ya llevo dos referencias, una con énfasis en el autor, la otra con énfasis en el contenido. Y quiero manejar otra, con énfasis en el, ¿dónde está? Autor, contenido, en el año. Con énfasis en el año. Puede ser el mismo autor si quiero, el mismo Bruce o cualquier otro, o puedo utilizar otro. Vamos a utilizar este del expositor bíblico. Aquí deben tener sus escritores. Entonces yo utilizo y quiero utilizar con énfasis en el año y ya. Aquí tenemos el año 2008. En el año 2008, ¿quién lo comenta? Aquí debo tener los autores. Este es el trabajo que nos lleva o nos invita a realizar el hecho de conseguir una investigación. Y aquí vienen los autores. Víctor López. Entonces, López L, vamos a decir, ya es en el año 2000 tanto, López L, comenta o señala y pongo entre comillas el texto que él me señala y el número de página. Entonces ya tengo tres citas. ¿A qué es lo que quiero llegar? Que esas tres citas que proporcioné, aquí solamente tenemos datos, pero alguien dijo, bueno, esto me parece interesante, ¿de dónde lo tomaría? Por eso se proporcionan las listas de referencias bibliográficas. Y la lista de referencia bibliográfica es esto. Si yo cité primero con énfasis en el contenido, no importa cómo haya yo citado, entonces debo proporcionar los datos de los tres autores que utilicé. Y aquí tendría que poner yo a Bruce, P, el año 2007, se llama Manual de Educación Cristiana, consigo los demás datos de la edición, aquí los conseguimos, esto fue, ¿en dónde fue? En Estados Unidos, impreso en Estados Unidos, y bueno, pongo allí el número de página de la cita que utilicé, o si utilicé capítulos, o si utilicé algo, pero si ya tengo la cita, aquí lo menciono, el número de página, y ya esa es la bibliografía de este libro. Si utilicé dos citas, la regla aquí nos dice cómo se va a ordenar cuando hay dos autores con la misma
o dos autores con ¿cómo está? El mismo autor con la misma publicación. Hago lo mismo con el documento de Valdivia, que sería Valdivia, creo que este año les dije 2008, no recuerdo, solamente como ejemplo lo estoy mencionando. 2012, Valdivia M, porque es Miguel, 2012, y se llama El Camino de la Felicidad. Estrategias para el éxito personal. Ok. Luego pongo todos los datos de la edición, de la publicación, la editorial y el número de página que puse en mi cita sería el número de página que pongo aquí. Y ya, llevo 2 y cierro con este. De esa manera ya tengo la lista de referencia bibliográfica organizada de forma alfabética. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso, en este documento o en esta tarea que ustedes van a hacer, no van a citar en texto, ni van a citar en el autor, ni van a citar en el contenido. Solamente se les está pidiendo que proporcionen su fuente. Les están diciendo, proporciona la referencia bibliográfica. El que quiera hacer el ejercicio de citar, utilizar alguna cita en su introducción y en su conclusión, adelante, hagan el intento, porque si se equivocan, no les voy a penalizar, pero sí les voy a corregir. Es decir, no te penalizo, tienes los puntos que son en la rúbrica, pero tu cita debe quedar de esta manera. Entonces yo te estaría corrigiendo. Pero tendrías, si me proporcionas cita en la introducción y en la conclusión, tendrías que proporcionarme también la lista o la referencia bibliográfica de esa cita que utilizaste en el autor, en la introducción, y de la cita que hayas utilizado en la conclusión. Quiere decir que como están obligados a proporcionar la referencia bibliográfica del documento en el que estamos leyendo, que sería la antología, pero si ustedes citan a otro autor en su introducción, tendrían entonces que proporcionar ese dato, esa referencia. Tendrían que hacerlo de esa forma. Déjenme ver el horario. Muy bien, ya estoy de regreso. Entonces, no sé si me expliqué. En este sentido, vamos a ver aquí en el aula virtual, donde yo les puse, aquí en este documento, si ustedes observan, no hay datos para proporcionar la referencia bibliográfica. No hay datos. Pero en la antología, ahí sí está el dato completo, y eso lo publiqué en novedades. Aquí está la antología. Y en la antología, aquí les puse, o sea, ya les hice el trabajo. La referencia bibliográfica, esto es lo que ustedes van a copiar y van a pegar. Al final de su documento van a poner referencia bibliográfica después de la conclusión y copian esta información, pero van a poner de qué página a qué página utilizamos nosotros esa información. Entre paréntesis, pp de tal página, guión a tal página. Por eso les decía yo, traten de utilizar mejor la antología porque ya está actualizada. Y si utilizan el número de página del documento que se les proporcionó allí, no pasa nada porque también es válido. Ok, entonces, eso es lo único que van a hacer. Proporcionar por ahora en su cuadro comparativo su portada, su introducción, su cuadro comparativo, su conclusión y su fuente o la referencia bibliográfica, que sería copiar esa parte, ponerla y entre paréntesis ponerle PP, que sería de la página tal a la página tal. Es la información que ocupamos para presentar el cuadro comparativo. Bueno, eso no se lo van a poner, solamente es la información y ya. Pero si ustedes utilizan, ahora sí les digo, en la introducción hacen una citación en texto, ok, entonces ahora sí ustedes tendrían que proporcionarme otra referencia bibliográfica de el autor que hayan citado en la introducción
o del autor que hayan citado en la conclusión. Ya no sería nada más la información de la antología, sino que aparte serían 2 datos que aparecerían al final, 2 datos adicionales con esta. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ahora, no sé, ¿hay preguntas, dudas? Voy a dejar de compartir. Preguntas, dudas, renuncias, no se aceptan. ¿En dónde encuentro la antología? Que miré que la miró usted, pero aquí no me... Sí, la antología la localiza en el aula virtual. Cuando usted ingresa al aula virtual, en la sección de novedades. Voy a volver a compartirle aquí. Estaba vacío. Mire. Estaba vacío. Aquí en la sección de novedades del aula virtual, yo hice una publicación hoy a las 12 y aquí está la antología completa, ya usted la puede descargar. ¿Ya la localizó? No. Les debe aparecer a todos ahí en la clase. ¿Alguno ya la pudo localizar? ¿Ya la revisó, hermanos? ¿La publicación? Sí, amén. Yo ya la encontré, hermano. ¿Y usted, hermano? Sí, ok. Ahí debe estar en novedades, ahí debe estar, hermano. Si no está, revise si está en mi grupo. ¿Cuál es su nombre, hermano? Hugo. Hugo. ¿Hugo qué? Hugo Loya, Hugo Enrique Loya. Hugo Enrique, sí está. Loya Rebollar, ¿no? Ajá, sí, es que a mí me aparece nada más, tablón, trabajo en clases y personas, no me aparece novedades. ¿Está usted en su celular, verdad? No. En la videollamada sí, pero en lo que es el aula sí estoy en la computadora. Debe aparecer, hermano, la opción de novedades. También envió el link por WhatsApp el día de hoy. Sí, es correcto. Igual revise el WhatsApp y ahí proporcionamos la liga y ahí la puede usted revisar. Sí, en WhatsApp sí lo miré, pero como en WhatsApp lo abro en teléfono, me parece de una manera pequeño. Ok. Bueno, chéquelo, si no, alguno de los compañeros pudiera descargarla y compartírsela, o yo voy a ver si se la puedo compartir en un mensaje privado también. Por web, WhatsApp también se puede. Es que a mí me aparece nada más, no me aparecen novedades, nada más me aparece trabajo en clases y personas, no me aparece la barra de novedades, no me aparece, solamente me aparecen dos barras, trabajo en clase y personas. Revise entonces luego de que termine la sesión, revise con calma la configuración de su aula virtual aquí en estos engranes y si no luego aquí en configuración. Y es posible que tenga usted oculta las opciones de novedades. Ya lo revisa con calma. Okay. Bueno, entonces, hermanos, no sé si me expliqué. De todas maneras, voy a dejarle el documento, la liga de las que le mostré primero y luego el documento que le mostré al final. Quiero que se basen en el último que les mostré, porque ese les da ejemplos paso a paso. Cuando ustedes requieran citar con énfasis en el autor, con énfasis en el contenido, ahí les da ejemplo. Luego también se manejan directrices, que son para las referencias de documentos impresos, como libros, como capítulos de libros, para tesis, y las reglas de cómo citarlas, para documentos electrónicos y para libro electrónico. Entonces, para documentos electrónicos sucede igual. Si ustedes van a citar, acuérdense que puede ser, si no tiene autor, bueno, el nombre de la página, el año o el título, y luego recuperado debe llevar la palabra recuperado, luego la fecha, el día que usted
lo investigó, lo consultó, D, y pega la liga. Eso va en la referencia bibliográfica. La liga o la dirección electrónica no se pega cuando usted está citando en el texto, sino que se pega al final en la referencia bibliográfica. Entonces, le voy a dar estas dos ligas, se las voy a proporcionar aquí en la instrucción de la actividad número 2, para que ustedes la tengan, descárguenla en su casa, estudienla con calma y les va a ir muy bien. Ya encontré, hermano, ya lo encontré. ¿Ya? Excelente, hermano, muy bien. Muy bien. Pero no sé por qué me aparece así, no me aparece novedades, solamente ahí donde dice tablón, le di para abajo y ahí estaba. Sí, debe ser algo con la configuración de su aula, hermano. Usted tendrá que revisarlo y ver que tenga la configuración correcta. Tenía 2 invitaciones y de una ya no pude acceder y de esta ya no podía entrar hace 1 hora atrás. Algo está pasando. Mientras tenga usted acceso al aula, está bien. Solamente revise bien para que no se pierdan las novedades y las publicaciones que hagamos, porque terminando la clase voy a publicar las 2 ligas que vimos hoy, y cuando estemos en la actividad número 3 voy a publicar el libro completo de Nancy Weber, que habla de los tipos de investigación en educación teológica, para que lo tengan allí ustedes como una información a la que luego con calma la puedan leer y le puedan consultar. Muy bien, pues entonces voy a hacer un recorte de pantalla. A ver, permítanme, para tomar los nombres y así ya no perder tiempo pasando la lista. A ver, permítame. Aquí se encierra todo muy bien. Así que no se desconecten, por favor. Pónganse su nombre completo. Ok. Muy bien, déjenme. Voy a hacer el recorte ahora mismo. Ahí está. ¿Quién está cantando que no nos invita? Ahí está. Muy bien, hermanos, muchas gracias. Que el Señor les pague. No sé si tienen alguna otra duda, pero voy a dejarle allí las consultas. Le voy a poner algún otro video en YouTube. Ustedes también traten de investigar información adicional con respecto a cómo citar, porque en esta tarea número 2 solamente ocupo que proporcionen la referencia bibliográfica en esta. Pero en la tercera actividad me parece que sí les solicito que hagan una citación y que proporcionen la referencia bibliográfica. Y en el ensayo, ahí sí, elementos de respaldo, citación en texto, parafraseo y referencia bibliográfica. Entonces, debe irlo aprendiendo poco a poco. Es muy sencillo hacerlo. La cuestión es solamente ir obteniendo la práctica, acostumbrarse a hacer la cita en el orden que le indica el documento. Algunos maestros del CCM le van a penalizar muy fuerte si usted presenta un documento como el primero que me presentó a mí sin citar y sin tener referencia bibliográfica. Por ser la primera, y como no habíamos comentado esto, por eso no lo puse en la instrucción y no lo penalizaba hasta una vez que la enseñemos, entonces empezar a utilizar el uso de las referencias bibliográficas. Muy bien. Les agradezco a todos por su paciencia. ¿Les parece si en lugar de lunes nos conectamos el martes a las 9? Amén. Ok, perfecto. Entonces, sí, porque el lunes ustedes van a estar presionados entregando el cuadro comparativo. Entonces, si nos conectamos es 1 hora, hora y media que les voy a quitar de tiempo. Entonces, mejor el martes nos conectamos ya con calma, explicamos. Ahí les voy a hablar acerca de lo que tiene que ver la esquematización o los organizadores gráficos. Vamos a hablar de ese tema y con eso vamos a proyectar el ensayo
nos podemos conectar ustedes si quieren para ver lo del ensayo el viernes, que ya sería el último enlace para platicar acerca del ensayo y ya estaríamos terminando el lunes de la siguiente semana. Entonces, por ahora, quedamos que nos conectamos el día martes a las 9 de la noche. Hermanos, muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Quiero pedirle al hermano Isaac Santos que por favor nos dirija la oración para quedar despedidos. Amén. No se va a pasar lista hoy. Ya tomé la captura de pantalla, hermano. Tomé la captura de pantalla y tengo ya aquí los nombres. A ver, ¿sí me escuchó, hermano Isaac? Amén, amén, hermano. Oramos entonces en el nombre de Jesús. Amén, oramos. En el nombre de Jesucristo. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por la bendición que nos das de continuar aprendiendo. Te pido que bendigas a nuestro maestro, a nuestro hermano Roberto, Señor. Síguele dando esa carisma para podernos compartir estos conocimientos. Bendice a cada uno de mis compañeros. Que podamos, Señor, aprender lo más posible de esta materia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Muchas gracias, hermano. Muy bien, voy entonces a asignarle su punto y nos vamos a ver con la ayuda de Dios el próximo martes. No, esto no es punto, pero el puntaje lo tengo que aplicar el día martes. El día martes porque está programada la sesión el día lunes, pero de todas maneras tengo el recorte. No se preocupen por eso. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Nos vemos el próximo martes. Amén, hermano. Dios les bendiga. Dios los bendiga. Acuérdense de orar. Amén. Dios los bendiga, hermano. Adiós. Amén. Dios los bendiga.